Hola hermanos y amigos todos. Seguimos en este conocimiento de la vida de Jesús. Decíamos el otro día, en el vídeo anterior, que fue el 8 de julio, que había que acoger amorosamente lo que Jesús era y cómo actuaba, y aceptar amorosamente lo que es. Jesús no era como los demás, humano, pero su mentalidad era totalmente distinta. Veíamos que no era nacionalista, no pensaba como la gente de su pueblo, que era nacionalista, no pensaba como pensaba su familia, que era una familia, pues eso, patriarcal de aquel tiempo. Total, que la conducta de Jesús era una conducta nueva, novedosa. Y así lo vivió y así lo expresó. Pues vamos siguiendo su ruta y estamos en la semana de tiempo ordinario, la 14, es 9 de julio, lunes del año 2018. La liturgia de la Iglesia Católica es el ciclo B y es Mateo, cambiamos de evangelista, quien en el capítulo 9, del 18 al 26, sigue dándonos muestra de que Jesús viene a quitar el sufrimiento humano, o por lo menos a aliviarlo. Recordamos que este vídeo, para nuestro orden, es el 221. Y el relato es el siguiente. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha curado. En aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, tomó a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Primeramente, tenemos que ver que, como es costumbre,
Mateo resume el relato que originalmente Marcos tenía muchos más matices y por tanto un simbolismo más evidente. Tal como lo ha recogido Mateo, se trata de dos relatos breves, uno de curación y otro de resurrección, en los que, a diferencia de lo que ocurría en el primer evangelio, parece que el único interés es subrayar el poder sanador de Jesús. Este aparece como alguien capaz de sanar y de poner a las personas en pie, como hace con estos dos relatos. La niña que estaba muerta y la mujer que se cura de su flujo de sangre. Y pasa que a veces los humanos podemos sentirnos más o menos aplastados e incluso cansados de luchar y con ganas de abandonar todo. Esto es con frecuencia el hecho humano. Quizás llevemos así mucho tiempo, 12 años, sintiendo que estamos perdiendo la vida, o incluso en un estado de postración o abatimiento, tal como apenas sobrevivimos. En esas situaciones cobran una especial relevancia las dos palabras que Jesús recoge el texto. Una es la confianza de esta mujer que con solo tocar el manto se cree curada, y así es. Y la otra es: la niña no está muerta, y la pone en pie. En un primer nivel, ambas expresiones aparecen como una voz de ánimo, que invitan a respirar hondo y continuar a pesar de lo que estemos sintiendo. Pero, sin embargo, en un nivel más profundo, su auténtico contenido es lo único capaz de sacarnos definitivamente de esa desesperanza que manifestamos. Y es: nada está muerto, todo tiene vida. Y no está muerto porque somos vida, que hemos dicho muchas veces, aún en medio de las grandes dificultades que a simple vista parecieran negarlo. Si aquellas palabras resuenan en nuestro interior, eso se debe sencillamente al hecho de que conectan con nuestro más profundo anhelo y deseo, aquel que es uno con la verdad, porque somos verdad, somos plenitud, y eso nos suena a eso, a verdad. Porque en realidad, y hay que tenerlo en cuenta, la vida por la que suspiramos
no es algo que viniera a completar nuestra carencia, sino aquello que ya somos. Esto es interesantísimo y capital en nuestra vida. Algo que ya somos. Y eso es lo que olvidamos. El anhelo no es sin nuestra propia voz, la voz de la vida, que nos llama de vuelta ¿a dónde? A casa, desde donde salimos. Pero para escucharla, sin dejarnos aturdir ni confundir por las apariencias, necesitamos quitar pensamiento y poner atención, tal como sugiere Eckhart Tolle, que dice: ¿puedes aceptar este momento como es y no confundirlo con la historia que la mente ha creado a su alrededor? Se hace una pregunta a él. ¿Qué nos está queriendo decir? Pues no es la reflexión, es decir, la cavilación mental, sino la atención consciente la que nos traerá y nos traerá hasta la verdad de lo que somos, plenitud. La mente nos traiciona. Es el corazón el que debe de actuar. Por eso la pregunta hoy, hermanos y amigos, es la siguiente: ¿cultivo la atención consciente? ¿Estoy atento a lo que pasa dentro de mí? Ese es el quid de la cuestión. Pero para entender mejor este relato, vamos a pisar tierra, como siempre. Eso es lo que hemos visto antes, la psicología del hombre actual y también el sentido profundo que nos lleva a reconocer lo que somos cada uno. Plenitud. Primero, es evidente que la actividad de Jesús, por lo que nos cuentan los evangelios, giró en torno a tres tareas que ocuparon prácticamente toda su vida pública. Esto ya lo hemos dicho muchas veces y debemos escucharlo otras muchas veces para que se nos grabe no solamente en la mente, sino en el corazón. La primera actividad pública es la salud de los enfermos. La segunda actividad pública es la comensalia, compartiendo la mesa con toda clase de personas, sobre todo con pobres y pecadores. Y la tercera es la enseñanza a la gente en torno al tema de las buenas relaciones humanas. Esto fue capital en la vida de Jesús y creo que lo olvidamos. Es verdad que en el fondo de esta actividad de Jesús siempre está la referencia al Padre Dios, del que habla con frecuencia
y al que dedica horas y noches enteras de oración. Pero el Padre es el motivo y el referente último de su vida. La actividad de Jesús no se centró en torno al templo, ni en la sinagoga, ni en las reuniones de la misma. No fue una actividad, podríamos decir, religiosa, entre comillas, como la de un profesional de la religión. No. Jesús centró la actividad en el ser humano, en su salud, en su alimentación, en sus buenas relaciones con los demás. Esa fue su actividad. Sin duda, en eso vio Jesús lo que más quiere el Padre del cielo, su Padre Dios y Padre nuestro. Y el único camino que nos lleva al Padre, es decir, que da sentido a nuestras vidas, es el ser humano. Jesús no fue un agitador social, y menos aún un revolucionario, no. Lo que ocurre es que vio que no hay más camino para ir a Dios que humanizar este mundo tan deshumanizado como se lo encontró y como sigue todavía tal vez peor, con todos los adelantos que tenemos. Parece incurable, pero no. Y por último, en la curación de la mujer de las hemorragias y en la devolución de la vida a la niña del personaje, Jesús muestra su preocupación central, te lo supones, ¿no?, por la vida. Ese es el mayor pensamiento que tiene Jesús. Porque no olvidemos que el grupo humano más despreciado de aquella cultura era la mujer y los niños. Y más aún si se trataba de una mujer que padecía una enfermedad que impurificaba, o si era una niña que se podía abandonar o venderla como esclava. Para Jesús, todas las mujeres tenían la misma importancia y dignidad que los varones. Es evidente a lo largo de toda su vida. Si queréis saber algo más de esto, entrad en Faim, que yo tengo unos temas sobre la igualdad entre la mujer y el hombre, según el pensamiento de Dios. Pues bien, ahí lo dejamos con la pregunta que hemos hecho al principio. ¿Cultivo la atención consciente de lo que me pasa y cómo actúo? Esa es la pregunta. Un abrazo, hasta luego, hasta siempre, nos vemos.